estimados y estimadas, sean todos muy bien recibidos en este nuevo capítulo del podcast Mysteriland. Bienvenidos a la Tierra de la Niebla y el Enigma. Les habla Mar y el día de hoy quisiera continuar justamente con el tema que dejé en el capítulo número 6, el cual se abordó el tema de la muerte y de los ritos mortuarios con respecto a las religiones más predominantes y conocidas. Eso no quiere decir que sean las únicas prácticas mortuorias propiamente tal que se realicen en el mundo, sino más bien es una muestra como de lo que se puede conceptualizar desde esa visión. Pero como había explicado justamente en ese capítulo, retomando algunas de las palabras que mencioné, esto es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo y que desde el Homo sapiens, incluso desde los antecesores de este, se viene realizando. Y además que existe evidencia científica de que los animales también tendrían esta noción, entre comillas, de muerte y de celebrar ciertos ritos funerarios para sus congéneres. Por lo tanto, en este capítulo 7 vamos a retomar un poco de lo ya conversado, pero llevándolo a un nivel un poco más antropológico y quizás tan morboso, tomando en cuenta que son prácticas bastante extrañas las que serán mención y que tienen que ver más que nada con lo que se celebran a nivel de tribus y culturas quizás que nosotros, entre comillas, consideramos menos avanzados, pero que son totalmente válidos y que se validan bajo su propia concepción del mundo. Por lo tanto, no pueden ser juzgados desde nuestro ojo más, entre comillas, civilizado, porque ahí ya es otra discusión del tema de qué es lo civilizado y lo que no. ¿Quién es quién para determinar eso? Bueno, más que nada, el capítulo de hoy se denomina ritos mortuarios, prácticas extrañas. Entendiendo esta extrañeza desde nuestra, entre comillas, civilidad, y que por lo mismo nos daría un poco más de atisbos en que son cosas como que se alejan de nosotros, que son como opuestas prácticamente, y que a nosotros nos resultarán muy extrañas, particulares, singulares, etc., pero que sin embargo son parte de una tradición incluso milenaria y que por lo mismo nosotros no somos capaces de verlo desde esa forma porque nuestras tradiciones tampoco son tan antiguas, o por lo menos las que nosotros practicamos al día de hoy, porque esas también tienen una base mucho más ancestral, pero a lo que conocemos al día de hoy es como prácticamente más reciente incluso. Pero comenzando con el tema, en primer lugar, la tribu Yanomamo. Esta es una tribu que vive entre Brasil y Venezuela, o sea, en el área del Amazonas, que considera que la muerte es obra de los demonios. Por lo tanto, creman a sus cuerpos, de los familiares en este caso, independientemente después de su fallecimiento. O sea, todos son quemados. Unos años después se comen sus cenizas de la sopa con el fin de ayudarles a reintegrarse a la naturaleza e ingresar al otro mundo. Practican el canibalismo endogámico como ritual sagrado. Lo realizan a través de una ceremonia funeraria colectiva donde se comen esta ceniza, en específico la de los huesos de su pariente muerto. También tienen la creencia un poco animista de que en estos huesos mismos reside la energía vital de la persona fallecida. O sea, también retomamos un tema que anteriormente ha sido mencionado, que es el del animismo, y que al ingerir estas cenizas se reintegran al grupo familiar. Esta práctica igual que tiene que ver con lo totémico también. Esta tribu, como dije, vive en el Amazonas, y tiene esta particular forma de ver el tema de la muerte de sus familiares. Sin embargo, no es la única tribu que se dedica a hacer algo similar, o sea, para nada. Esto es bastante recurrente. Por ejemplo, algunos grupos aborígenes australianos untan a los jóvenes los fluidos que se forman sobre los cadáveres con el fin de transmitirles la cultura. Por su parte, los familiares del muerto limpian, adornan y portan sus huesos. Aquí hay una idea de la sabiduría de tus antepasados, pero que quizás se lo toman un poco literal, bastante literal para nuestra concepción. Existen cientos de tribus bien diferenciadas dentro de lo que se conoce como estos aborígenes australianos. Sin embargo, la mayoría cuenta con una tradición funeraria de utilizar partes del cuerpo de sus muertos como souvenirs para el recuerdo. General a todas es colocar a sus muertos en una plataforma de hojas y ramas para que la naturaleza lo descomponga lentamente. Existen distintas variantes sobre la colocación de los cuerpos, algunos en plataformas altas, otras más bajas, cubiertas solo de hojas, algunos con rocas, tierras y pertenencias del difunto. Ya viajando un poco más por el mundo, en el norte de New South Wales, los Wayaroy se sientan debajo de las plataformas mortuorias esperando que los líquidos emanados por los muertos caigan sobre ellos. O sea, muy similar a lo anterior de los jóvenes de grupos aborígenes australianos justamente untados con los fluidos de sus antepasados. En ese momento flotan los fluidos corporales,
en todo su cuerpo para ganar fortaleza y adoptar las cualidades positivas de la persona fallecida. Una vez que el cuerpo se haya descompuesto y los huesos secados, se entierran junto a su familia. Los Waramunga construyen una pequeña plataforma en las ramas de los árboles y esperan que se descompongan gracias al clima. El cuerpo es enterrado, pero los huesos más pequeños de la mano son utilizados como artefactos de brujería. Aquí justamente entran cosas similares a estas ideas traídas desde el África que tienen que ver con el vudú y también la práctica de la santería y todo, que se utiliza mucho como los restos de muertos. En otras tribus utilizan partes de huesos como decoraciones para sus hogares y ornamentos, como collares y pulseras. Esta práctica se ha observado en distintas partes de Australia, sobre todo la parte noroeste. Australia pareciera ser muy particular en todo el sentido de la palabra. O sea, tiene esto de especies muy distintas entre animales que en otros lugares del mundo no existen. Y también estas tribus aborígenes que tienen unas particularidades bastante connotadas, a diferencia de otros lugares del mundo. Los rituales zoroástricos en Irán exigen que se bañe el cuerpo de los muertos con orina de toro. Después de esto, los familiares del difunto lo visitan acompañados de un pedorro sagrado. Finalmente el cuerpo se deja para que los buitres lo devoren. Nadie puede tocar el cuerpo muerto, pues se considera contaminado. Esto quizás tiene una acepción distinta. Los casos mencionados anteriormente tienen más relación con que el cuerpo de mi familiar es algo positivo para mí y para mi descendencia. Sin embargo, aquí hablan sobre la contaminación. Quizás una creencia arraigada por las enfermedades que podría traer un cuerpo en descomposición cerca, no sé. En algunos lugares de Filipinas, por ejemplo, los rituales mortuorios o mortuorios no se relacionan con entierros. Por el contrario, los ataúdes cuelgan de las montañas. Una rama del hinduismo pide que sus seguidores coman carne cruda de cadáveres que flotan en el río Ganges. O sea, imagínense la descomposición. El río Ganges debe estar tremendamente contaminado tanto por este tipo de prácticas, que uno no es quien para criticarlas, pero no son muy asépticas, y lo otro también por la contaminación que debe haber por tanto turismo. No he ido a ese lugar, pero me tengo la impresión de que debe ser así. También es común que usen cráneos humanos para beber sus aguas. Antes del Día de los Muertos, algunos habitantes de la península de Yucatán sacan los huesos de los difuntos que tengan más de 3 años y medio de muertos. Bordan cuidadosamente hermosos paños para cubrirlos y guardarlos en un osario. Esto es en México. Bueno, antes también en Chile creo que se realizaba una cosa similar que tenía que ver justamente con el tema de sacar a tus muertos y vestirlos y arreglarlos, pero eso estoy hablando de hace muchos años y no tengo evidencia de ello. En el Tíbet se practica un ritual en el que se cortan los cadáveres y se dejan en lo alto de las montañas para que los buitres los devoren. Por la cercanía me acordé justamente del Himalaya, todos estos cuerpos de alpinistas que no lograron sobrevivir a tan tremenda travesía y que lamentablemente perdieron la vida ahí, y por el riesgo que conlleva sacar sus cuerpos de ahí se han quedado. Hay cuerpos famosos incluso, quizás no tiene tanta relación con el tema, pero podríamos decirlo que tiene que ver con una práctica funeraria extrema en ese lugar, en el cual no se decide no sacar los cuerpos por lo mismo, por lo riesgoso, y al final queda como a la vista de que si eres tan valiente y si eres tan osado, tienes que saber que las consecuencias de tus actos, por ejemplo, querer ascender a la cúspide del Himalaya, del Everest justamente en concreto, puede traer esas consecuencias. Yo creo que también funciona como una especie de advertencia. Ahora en Oceanía, por ejemplo en Papúa Nueva Guinea, algunas personas solían mostrar su dolor ante la muerte mutilando uno de sus dedos. Era una forma de mostrar respeto y pena por la muerte. Aunque actualmente esta práctica está prohibida, algunos todavía siguen realizándola y viven sus secuelas. Esto también como que me recuerda un poco lo que pasaba en Egipto. Incluso cuando se moría un gato, los egipcios que eran sus dueños, no sé cómo llamarlo porque en ese tiempo no creo que ellos tuvieran mascotas, pero sí tengo entendido que se depilaban las cejas en demostración de su dolor, del duelo que guardaban. Para algunos habitantes de Madagascar, la desintegración de un cuerpo es un requisito indispensable para el paso al otro mundo, de manera que cada 7 años se desentierran los cadáveres para cerciorarse de que la desintegración se llevó a cabo. El ritual consiste en envolver los restos en tela y bailar a su alrededor. Algunos grupos humanos de Indonesia realizan un largo y complejo ritual mortuorio. Primero los restos se conservan en la casa de los familiares durante algunos meses. El día del entierro se sacrifica un búfalo y llevan los cuerpos como si caminaran ellos mismos hacia la tumba.
Eso debe ser muy dantesco de ver, por ejemplo, para alguien común y corriente como yo. No me lo imagino, debe ser extrañísimo. Ahora bien, también relacionándolo un poco con todo esto que hemos conversado anteriormente, que tiene que ver con los tótems, también existen estos tótems mortuorios. Por ejemplo, las tribus norteamericanas lo utilizan mucho. Su uso y presencia era imperativo en su vida cotidiana. Tenía que ver justamente con la elaboración que realizaban grandes artesanos de estos gigantescos tallados. En particular los Haida, por ejemplo, tenían un gran respeto y solemnidad hacia estas representaciones de animales protectores y antiguos jefes. Poseían un rol importantísimo en las ceremonias rituales de los fallecidos. Comúnmente se enterraban a los miembros de la tribu en una fosa común bajo la presencia de un tallado de este tipo, o sea, un tótem. En algunas ocasiones dejaban algunas entrañas colgando desde el tótem para atraer a los animales salvajes como lobos y halcones para que avisaran al mundo de los muertos que llegaban nuevos integrantes. Sin embargo, cuando moría alguien de importancia para la sociedad Haida, en este caso una tribu particular de Norteamérica, dícese un jefe, un guerrero, un sacerdote, la ceremonia tomaba un rumbo más gráfico y violento según las crónicas de los conquistadores. El concepto era darle un lugar de honor al muerto lo más próximo del tótem y para ello debían colocar su cuerpo en una especie de urna del tamaño de una valija pequeña. En ese momento ocurría algo muy gráfico, muy violento, pero que tenía que ver justamente con la costumbre de que necesitaban que el cuerpo del fallecido se reduzca a una masa de carne y sangre. Y lo hacían con honor y con mazos ceremoniales. Los huesos eran cortados y pulverizados, creando una masa corporal irreconocible. Y estos luego eran colocados en esta urna especialmente preparada. Con el tiempo esto fue prohibido y se dejó de realizar, pero también se utilizó como castigo posteriormente. Luego, como de hablar de esto, también es ineludible hablar sobre Tótem y Tabú de Freud, que quizá no tiene mucho que ver con el tema, pero también la tiene porque tiene bases antropológicas. Y hablaba sobre la figura del tótem como la figura del exogamia, porque también buscaba que la gente se identifique, pero no de manera familiar, sino que tenían algo en común. Y la idea era no generar la endogamia. Y además que el animal venerado también es temido. Es una cosa un poco contradictoria, como la vida misma. En otros documentos históricos, por ejemplo, estamos hablando de la antigua Grecia, habían comentarios sobre tribus en la India, por ejemplo, llamados los Kayatiae, que se comían a sus muertos en forma de respeto y recuerdo. Los Agoris en el norte de ese país, que hasta el día de hoy consumen la carne de los cuerpos de los muertos que deja el Ganges en busca de la inmortalidad y poderes sobrenaturales. Imagínense el poder de estas prácticas, que incluso en las islas de Papúa Nueva Guinea, en específico el pueblo de los Fore, que ya había hablado anteriormente de Papúa Nueva Guinea, estos sufren una enfermedad única llamada Kuru. Consiste en un desorden neuronal degenerativo endémico y es un tipo de encefalopatía espongiforme transmisible, causado por una partícula de proteína que digieren ellos al consumir la carne de sus muertos. Esta enfermedad prevalece de 8 a 9 veces más en mujeres y niños, ya que la tradición dicta que deben comer el resto del cuerpo, incluyendo el cerebro. Hasta eso llega. Entonces, no sé cómo explicarlo. Si tuviera imágenes, bueno, deben existir, las hay si uno las busca, pero como esto es un podcast, es más que nada imagínense todo el espectáculo dantesco que se podrían ver en esas épocas, incluso hasta el día de hoy. Quién sabe si las siguen practicando en algunos lugares. De hecho, como comenté, hay algunas tribus, hay algunas culturas que lo siguen practicando. ¿Y quién es uno para condenarlo? Lo vuelvo a repetir, es imposible verlo desde mi mirada, entre comillas, occidental, repito, que no me considero tan occidental, pero desde mi juicio es algo totalmente inconcebible. Sin embargo, es algo que se practica porque existe una razón de ser, una razón que da evidencia de que es importante para ellos realizarlo. Por lo tanto, como reflexión y conclusión, primero, tercera vez que repetiré esto, pero ¿quién es uno para juzgar? No puedo desde mi marco de referencia tratar de juzgar algo que a mí no me hace sentido porque yo no lo vivo así, porque no pertenezco a una cultura así. Y segundo, el mundo está lleno de misterios, de prácticas extrañas, pero que sin embargo
se realizan y se perpetúan porque sigue existiendo un sentido, primero de pertenencia y segundo de validez, de que eso tiene una razón de ser, tiene una esencia, o sea, dentro de su concepción del mundo eso es algo totalmente válido y por lo mismo se sigue replicando. Es por lo mismo que en este podcast el tema de hoy día es uno de los más fascinantes y que por lo mismo tenía tantas ganas de hablar de ello, que esta es la segunda parte y luego ya se vendrá una tercera de la temática de ritos mortuorios, y que justamente este es el que tiene más bases antropológicas y de los cuales también se le considera un poco dentro de lo jurídico, podrían ser incluso condenables, pero es que no pueden serlo porque en los lugares en que se practica se les da cierta validez, aunque se les ha intentado prohibir, también se entiende que es parte de sus creencias, es algo que está ligado íntimamente a lo que son, no es algo, no es una moda, no es eso, es una verdad para ellos. Y ahí entramos a otra discusión eterna. ¿Qué es la verdad? Eso nadie lo sabe. Espero que este capítulo les haya gustado mucho. A mí en lo particular me gusta mucho este tema. Encuentro que aparte de que llama la atención porque igual tiene un poco de morbo, pero a la vez cómo se puede conceptuar, cómo se puede entender. Yo no lo entiendo, pero sin embargo entiendo el sentido que tiene para estas personas desarrollar esta práctica funeraria, que para mí es extraña, que para nosotros es extraña, sin embargo que para ellos es necesario para rendir tributo a sus muertos, a su cultura, a su etnia y a sus antepasados. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, el capítulo número 7. Mi nombre es Mar y espero que les haya encantado. Muchas gracias por escuchar.